de la mesa es lenguas oficiales, lengua común, lenguas minoritarias o regionales, y a ese tema todavía hay que añadir el concepto genérico, que es el de derechos lingüísticos. Y estos son temas, yo creo, muy interesantes, complejos, como hemos visto, y voy a retomar algunas de las ideas que han ido saliendo hasta ahora. Y ya adelanto cuáles son las dos ideas a las que yo quiero dar más importancia. La primera es, hablando de derechos lingüísticos, que es el tema general de la jornada, algo que ya ha apuntado Manuel Toscano, y es que no se nos olvide que cuando estamos hablando de derechos en sentido jurídico, y yo en principio hablaré en sentido jurídico, no hay derecho sin una correspondiente obligación. Y aquí hay que distinguir, cuando estamos hablando de derechos lingüísticos, entre las obligaciones que puedan tener los poderes públicos y las que puedan tener los particulares. Y yo creo que esto es una distinción esencial que a veces no se tiene suficientemente en cuenta. Esta sería la primera idea. La segunda idea es que cuando estamos hablando de políticas lingüísticas, ya no de derechos lingüísticos, sino de políticas lingüísticas, yo creo que hay que distinguir también muy claramente entre políticas de promoción del conocimiento de las lenguas y políticas de promoción del uso de las lenguas. Y esta distinción también tendría que ser tenida muy en cuenta. Esas son las dos ideas a las que quisiera llegar al final de estos 15 minutos que tengo. Partiendo de un contexto que es el de la pluralidad lingüística, que esto ha salido aquí, ya lo han destacado varios de los intervinientes. La pluralidad lingüística no es ninguna novedad, al revés, es la situación normal en la mayoría de las sociedades a lo largo de la historia y también en el presente. Y además es una pluralidad lingüística que en principio puede desarrollarse sin ningún tipo de regulación. Es decir, yo que estoy convencido, no soy un especialista en el tema, pero me imagino que en la historia la pluralidad lingüística no tuvo ningún tipo de regulación jurídica y simplemente existió y las personas pues eran capaces de gestionarla sin mayores problemas. En el otro extremo está la situación que tenemos ahora, en que el centro de esa regulación cae en el concepto de lengua oficial, al que vamos a ir ahora. Pero puede incluso existir una regulación en el que no haya el concepto de lengua oficial. Podríamos poner ejemplos históricos, pero voy a poner un ejemplo de mi universidad. La Universidad Autónoma de Barcelona, como todas las universidades en la actualidad, tenemos una pluralidad lingüística que en nuestro caso no deriva solamente de que estamos en Cataluña y por tanto hay catalán y castellano, sino que tenemos alumnos que nos vienen de muchas partes del mundo y que tienen lenguas muy diversas y tenemos que entendernos. Y entonces, a partir de ahí, por ejemplo, en la Universidad Autónoma de Barcelona hay una regla que es que las lenguas de trabajo de la autónoma son el catalán, el español y el inglés. Y eso tiene consecuencias prácticas. Por ejemplo, yo cuando doy un curso en la lengua que sea, en catalán, en español o en inglés, los alumnos tienen derecho a hacer sus exámenes en catalán, en español o en inglés con independencia de la lengua, porque es una lengua de trabajo de la autónoma. Y eso pues nos resuelve algunos tipos de problemas. Es un tipo de regulación en el que no hay el concepto de lengua oficial. Pero se puede dar otro paso, y de hecho se ha dado, que es el concepto de lengua oficial. ¿Y qué quiere decir esto de lengua oficial? Bueno, lo ha dicho Francesc hace un momento, es la lengua del poder. Yo lo miro desde la otra perspectiva, la de los derechos lingüísticos, de qué derechos se derivan del carácter de la lengua oficial. Y aquí es donde tenemos que distinguir entre los derechos que a partir de la oficialidad de la lengua se derivan para los particulares frente a la administración, frente al poder, y los que pudieran derivarse en su caso frente a otros particulares. Y aparte de que mi posición personal es que los derechos lingüísticos que se derivarían o que tendrían que derivarse de la oficialidad de la lengua tendrían que limitarse a ejercerse frente al poder, porque yo creo que en las relaciones entre particulares lo que tiene que primar es la libertad. A mí me parece preocupante que desde el poder se regule la lengua que usan los particulares entre sí o se pretenda regular. Por eso yo creo que la proyección inicial, básica y clara de la oficialidad tiene que ser en las relaciones entre los ciudadanos y el poder. Y eso, por supuesto, tiene una importancia grande porque es la lengua en la que nos podemos comunicar con la Administración, cuando una lengua es oficial, en la que sabemos que la Administración se puede comunicar con nosotros, y luego, en el ámbito de la enseñanza, tiene también consecuencias. Y lo anterior yo creo que es general en todos los países en los que hay lengua oficial. En lo que se refiere a la educación, las consecuencias, como decía Francesc hace un momento, hay que estudiar el contexto particular de cada país, porque la situación en España es muy particular.
¿En qué sentido? En el sentido de que la jurisprudencia del Constitucional, que a partir del artículo 3 de la Constitución, relacionándolo con el artículo 27, ha tratado estos temas, nos ha dicho, en relación a la cooficialidad de las lenguas, que es donde se puede plantear el problema en los territorios con más de una lengua oficial, que esa oficialidad implica, por una parte, que uno tiene derecho a recibir enseñanza en la lengua oficial, y esto luego se puede tener distintas traducciones, pero hasta ahora, y veremos qué dice el Tribunal Constitucional a partir de ahora, pero bueno, hasta ahora lo que ha dicho es que no puede quedar excluida de la educación sostenida con fondos públicos una lengua oficial, lo cual yo creo que es, a mí me parece bastante sensato. Pero ha dicho algo más que yo creo que no le damos la suficiente importancia y que nos diferencia en este caso como país, porque también ha dicho el Tribunal Constitucional que el sistema público de educación tiene que garantizar el dominio de las lenguas oficiales al acabar la enseñanza obligatoria. Hay muchos países que tienen diversas lenguas y en la que esto no se plantea en absoluto. Es decir, en que se parte de una concepción en la que hay comunidades lingüísticas diferenciadas, pero no se asume que los miembros de una comunidad lingüística tengan que llegar a conocer la lengua de la otra comunidad lingüística. Sin embargo, en España no es así. En España se asume, así lo dice el Tribunal Constitucional, que hay una convivencia de lenguas y no comunidades lingüísticas diferenciadas. Obliga a unas determinadas circunstancias en la configuración de los estudios. En concreto, que incluso si hubiera elección de lengua, como hay en el País Vasco, esa elección de lengua vehicular principal, no tiene que ser compatible con que haya una presencia suficiente de la otra lengua oficial como para que al final de los estudios obligatorios se llegue al resultado querido, que es el de que las dos lenguas se dominen. Esa es la situación en cuanto a los derechos lingüísticos frente al poder público y, en concreto, en materia de enseñanza. Pero luego tenemos el otro ámbito, que es lenguas regionales o minoritarias. ¿Qué es esto? ¿Cómo interrelaciona con lo que acabamos de ver? Bueno, la protección de las lenguas regionales o minoritarias, y sin entrar en la definición de lenguas regionales o minoritarias, es una política que existe en España, existe en otros países y existe a nivel internacional y que pretende, a partir de la consideración de la riqueza lingüística, cultural, existencial de la pluralidad de lenguas, el que las lenguas de alguna manera no se pierdan. Podemos discutirlo, pero bueno, eso es lo que hay ahora mismo. Y eso se traduce en determinados textos, determinados proyectos, pero también textos con valor jurídico, del que yo creo que el más relevante a nuestros efectos es la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias del Consejo de Europa, que es un texto elaborado en el seno del Consejo de Europa, que no es de suscripción obligatoria, que lo han ratificado muchos estados, España lo ha ratificado, pero, por ejemplo, Portugal no lo ha ratificado, Francia no lo ha ratificado, Italia no lo ha ratificado, los países bálticos, ninguno de los tres lo ha ratificado, con lo cual quiero decir que no es que tú seas menos democrático, menos pluralista, porque no lo ratifiques, responde a muchas circunstancias. Y este es un texto que incluye distintas medidas que los estados pueden asumir voluntariamente, es decir, es voluntario el suscribir el texto y es voluntario también ver el nivel de compromiso que uno asume respecto a las lenguas regionales o minoritarias. Puede adoptar distintas medidas para el fomento, para la protección y el fomento de las lenguas minoritarias. Claro, ¿qué quiere decir fomento? Y aquí es donde donde pueden empezar a plantearse problemas. Yo creo que las medidas que recoge la Carta, incluso las más extremas, las que suponen un compromiso mayor en la defensa de los derechos lingüísticos, esencialmente, sin entrar en detalles, pero esencialmente son políticas que van orientadas a promover el conocimiento de la lengua minoritaria y que los que lo deseen utilicen esa lengua minoritaria frente a, por ejemplo, la administración. Eso me parece que no debería de plantear excesivos problemas. Y lo marco como una diferencia respecto a determinadas políticas de fomento de las lenguas cooficiales ahora ya en España,
que me parecen perniciosas y que yo quiero denunciar y que me gustaría que se denunciara, porque en España, cuando se habla de políticas de fomento, de promoción de las lenguas regionales o de las lenguas cooficiales, de las lenguas propias, se hace un esfuerzo consciente porque su uso social se extienda. Y esto lo tenemos tan asumido que no le damos mayor importancia. Sale alguien del poder público, de la Generalitat, diciendo que el uso del catalán es de solo un 30 o 35, un 40%, que va menos, pero bueno, por ahí, y planteándolo como un problema. Claro, mientras que yo no tengo ningún problema, perdón por la redundancia, con las políticas de promoción del conocimiento de las lenguas, sí que me plantean problemas las políticas de promoción del uso de la lengua. Porque una política de promoción del uso de la lengua supone siempre una política de promoción del no uso de otra lengua. Nosotros no hablamos, escribimos, leemos más por tener 2 o 3 lenguas. Hablamos, escribimos o leemos lo mismo, por lo tanto, lo que no leemos en una lengua lo vamos a leer en la otra, lo que leemos en otra lengua no lo vamos a leer en una. Es que eso es así, todos tenemos la experiencia. Cuando yo quiero practicar, por ejemplo, quiero repasar el inglés, pues leo novelas en inglés y no las estoy leyendo en español, porque el tiempo que dedico a una cosa lo dedico a la otra. Entonces, claro, yo cada vez que veo una reflexión de un responsable público diciendo que hay que aumentar el uso social del catalán, claro, eso se lee como hay que disminuir el uso social de otras lenguas. Y a mí eso, perdonad, pero me parece inadmisible. Que el poder público considere como un objetivo que los particulares utilicen en sus relaciones sociales una lengua determinada y no otra, me parece inadmisible. Me parece inadmisible, sea una lengua oficial o no. Es decir, a mí lo mismo me da que disminuya el uso del castellano que del árabe, que del chino, que del rumano, que del que sea. En el uso particular, el poder público no tendría que inmiscuirse nunca. Ahora bien, cuando la política es además de hacer disminuir el uso de la otra lengua oficial, porque es lo que está detrás, todavía es, si cabe, más inadmisible. Por eso yo tengo serias reservas a las políticas de promoción del uso de las lenguas desde el poder público. Por supuesto, si uno es una asociación cultural de lo que sea y entiende, no, tenemos que promover el uso de la lengua X, pues oye, forma parte de la libertad de cada ciudadano. Pero desde el poder público yo creo que debería de verse con tremenda preocupación que intentar cambiar cuál es la lengua que utilizan los particulares en sus relaciones entre ellos. Ya digo, yo creo que no es el caso de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias en su tenor literal, y con esto ya voy a acabar, porque me parece que voy por 15 minutos ahora. No creo que sea el caso de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, pero la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias nos plantea otro problema, ya no en su texto, sino en la manera en que se interpreta y aplica. ¿Por qué? Bien, España asumió un compromiso cuando suscribió la Carta que es, creo, difícilmente compatible con los derechos lingüísticos que reconoce la Constitución y con la manera de organizarse política y administrativamente las comunidades autónomas. ¿Por qué? Porque España asumió el compromiso máximo de vinculación, que es un compromiso máximo que han asumido muy pocos países. El Reino Unido, por ejemplo, Alemania, que han suscrito la Carta, Bélgica tampoco la ha suscrito, han asumido la Carta, pero no con el nivel de compromiso de España. Entre las cosas que asumió España en su momento, en el ámbito de la justicia habría problemas también, pero me voy a quedar con el ámbito de la enseñanza, es que hay que garantizar la enseñanza, el Estado tiene que garantizar la enseñanza en la lengua regional o minoritaria. Claro, ¿eso qué quiere decir? ¿Que hay que ofrecer a quien lo pida una enseñanza 100% en catalán, euskera o gallego? Podría interpretarse de distintas maneras, porque sabemos que como la doctrina constitucional española lo que nos dice es que no se puede expulsar a una lengua oficial como lengua vehicular de la enseñanza, en caso de que como consecuencia de la aplicación de las lenguas de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, a quien lo deseara, se le tuviera que ofrecer una educación 100% en catalán, habría que ofrecer también la posibilidad de una educación 100% en castellano.
Porque otra cosa que ha dicho el Tribunal Constitucional, que dijo tempranamente en el año 83, creo, es que cuando se ofrece a las familias la posibilidad de elección de lengua, hay que garantizar que esa posibilidad de elección sea igual en todas las lenguas oficiales. Por lo tanto, si por esa vía de la Carta Europea se ofrece educación 100% en euskera, habría que ofrecer, bueno, en el euskera ya pasa, y el problema no se daría. En gallego, por ejemplo, habría que ofrecer 100% en catalán. Que no es la opción de las comunidades autónomas españolas. Las comunidades autónomas españolas han optado por un sistema de conjunción lingüística, las que tienen lengua cooficial, por lo menos sobre el papel, aunque alguna no lo cumpla luego en la realidad, que supone que no hay líneas diferenciadas, sino que las dos lenguas oficiales están presentes en distinta proporción en la enseñanza. Nosotros queremos cambiar esto para cumplir con lo que establece la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias. Yo creo que es mucho más sencillo modificar el compromiso que tiene España para pasar al nivel intermedio, que es España se compromete a ofrecer una educación con una presencia sustancial de la lengua regional o minoritaria, y con eso no habría absolutamente ningún problema. Podríamos seguir en la situación que hay actualmente, y la situación que hay actualmente, por desgracia, con los incumplimientos a los que no me voy a referir ahora. Esta limitación que derivaría de la aplicación de la Carta Europea tendría esta solución. Pero a mí me preocupa otra cosa y con esto acabo. Claro, la Carta Europea hay un comité de expertos del Consejo de Europa que vela por la aplicación de la Carta Europea en los distintos países y emite informes sobre el cumplimiento de la Carta Europea en los diferentes países que la forman. En este comité de expertos estaba en la mano de ellos cuando surge en España, en Cataluña en concreto, las sentencias que reconocen un 25% de educación en castellano, un 25%, 75% en catalán, 25% en castellano. Podía haber dicho este comité de expertos, estaba en su mano decir que, hombre, una educación en la que el 75% de la docencia es en la lengua regional o minoritaria y un 25% es en la lengua oficial del conjunto del Estado, cumple con el requisito de una educación en la lengua regional o minoritaria. Podría decirlo, yo creo que no sería... Estamos hablando de 3 de cada 4 horas en la lengua regional o minoritaria. Pero el comité de expertos ha dicho que no, que esto no lo cumple, que tiene que ser 100%. Por supuesto, el comité de expertos, como el castellano no es lengua regional o minoritaria, no vela por los derechos lingüísticos en relación al español. Por tanto, puede decir, a mí esto no es una cuestión que me afecte. Yo le digo que usted no cumple con la Carta porque no ofrece a quien quiera una educación 100% en catalán. Oiga, pero es que además en Cataluña el problema que tenemos es que los niños, incluso los niños con necesidades educativas especiales que tienen como lengua materna el español, no pueden estudiar en español. ¿Esto a usted no le preocupa? Y el comité dice, mire, yo soy el comité de las lenguas regionales o minoritarias, a mí esto no es mi competencia. Podría quedarse ahí, pero es que no se ha quedado ahí. El comité de expertos ha dicho que le preocupan las sentencias que han sido dictadas garantizando los derechos lingüísticos de los hablantes de español y que le reconocen un 25% de educación en español. A mí esto me parece que deslegitima completamente al comité de expertos. Lo digo así, claramente, lo deslegitima, porque cuando dice que muestra su preocupación por una sentencia que reconoce derechos lingüísticos de hablantes que no son de la lengua regional o minoritaria, o en relación a la lengua regional o minoritaria, porque hay personas que tienen como lengua materna el catalán y que quieren que sus hijos estudien en catalán y en castellano. Por eso no es en realidad de hablantes de, sino en relación a. Cuando un comité de expertos dice que le preocupan sentencias que reconocen derechos lingüísticos, está plenamente deslegitimado, desde mi perspectiva. Por eso yo creo que nos obliga a revisar en qué manera las políticas de promoción del uso de determinadas lenguas, las políticas, en algunos casos, de protección de las lenguas, tienen que ser plenamente compatibles y respetuosas con los derechos lingüísticos de todas las personas, hablen la lengua que hablen. Y como decía antes, en muchos aspectos, sea oficial o no, porque las lenguas son de las personas. Eso estamos, me parece, todos de acuerdo, y son las personas a las que hay que defender. Muchas gracias.